Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Amalio Belmonte, sociólogo, doctor en ciencias políticas, profesor titular de la UCB y además exsecretario y ex vicerrector de la Universidad Central de Venezuela. Yo recuerdo el vicerrector, era cuando bienvenido. Lo entrevistamos. Profesor. Aquí hay un tema muy interesante que es el Día Internacional de la Discriminación Racial a nivel mundial. Eso ya sabemos que viene de un suceso ocurrido en el año 1960 en Sharpeville, en Sudáfrica, pero desde el 66 está decretado por Naciones Unidas. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo decretaron? Sí, creo que eso tiene un elemento previo, ¿no? Buenas noches. Que es la Declaración de los Derechos Humanos, y mucho antes de eso, claro, todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, todos esos documentos que dieron lugar al Estado de Derecho. Pero las Naciones Unidas lo tomaron con mucha fuerza una vez que comenzaron a ver en el mundo situaciones en las cuales, por razones de xenofobia, se asesinaba una etnia, sin detenerse en ningún miramiento de carácter moral, diríamos, de respeto a la dignidad humana, y entonces las Naciones Unidas tuvieron que hacer mayores esfuerzos para que ese tipo de situaciones no solamente fuera condenada, sino que se hiciera una educación para que las personas asumieran valores contrarios a ese tipo de actitudes. Y ahora, últimamente, en los últimos años, se ha acentuado muchísimo. Y sobre todo los venezolanos nos afecta mucho porque tenemos una población migrante muy numerosa en el mundo y hemos sido víctimas de esa forma de discriminación. Llega alguna Que ya es más como xenofobia, sí. ¿no? Sí. Claro, ahora es que este día se decretó para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia, Sí, claro. el racismo, o sea, toda forma, pero eso ha servido para algo, porque uno siente que eso ahora está más exacerbado en el mundo que nunca, o por lo menos lo que uno percibe, ¿no? Ayer decía un intelectual estadounidense, a propósito de esto, que sin la contribución de personas de la India, de Latinoamérica, de Europa, los Estados Unidos no tuvieran esa inmensa bagaje cultural que poseen. Claro, porque acuérdate del melting pot. Exactamente. Entonces dice, los Estados Unidos son grandes por esa amalgama de grupos culturales, de etnias, que proceden de distintas partes del mundo y que eso es una riqueza. Incluso el propio Ronald Reagan lo decía muchísimo. Por eso uno no entiende cuando hoy en día eso está como en discusión en los Estados Unidos. Y no solamente allí, sino en todas partes del mundo pareciera haber una actitud. Se ha vuelto alborotar ese avispero. Sí. Hay un componente, ¿no?, que son esas migraciones masivas, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Europa, evidentemente, pues eso tiene un efecto porque, bueno, van de países que siempre, que no tienen, digamos, mucha correspondencia con los países receptores desde el punto de vista social, ¿no? Bueno, el caso de los africanos, Y entonces, los marroquíes en claro, España, pues. Claro, y todo eso tiene mucho que ver con esta desviación hacia la xenofobia, ¿no? Claro, y también hay que explicarlo, o tomar en cuenta, perdón, que fueron antiguas colonias. Claro. Colonias, recordemos, por ejemplo, el rey Leopoldo de Bélgica, que ha hecho la peor política de explotación y de colonización de África. Y bueno, eso generó una manera de ver a Europa de Que forma... lo llamaban el Congo belga, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Sí, y la sí, gente cuando claro. quería decir, vete para un sitio más lejano, Sí. decían, vete para el Congo belga. Sí, así es. Bueno, y tenemos el caso de Sudáfrica. Ese caso de Sudáfrica es fundamental. Ese es fundamental. Y eso de alguna manera dio origen, o de alguna manera, pues, a esta decisión que se tomó, ¿no?, de declarar el Día contra la discriminación Y racial. hace crecer mucho la figura de Mandela, que 27 años preso y no sale cargado de odio, Exacto. sino de tolerancia. Y sin eso no hubiese compuesto el país. Claro. Si tú sales con odio frente al otro, entonces estás repitiendo lo que tú condenabas. Y creo que fue muy inteligente en ese sentido. Mandela es una figura que tiene el respeto de todas las corrientes políticas, culturales del mundo, por esa actitud suya, esa grandeza de, bueno, no puedo repetir lo que me hicieron a mí. Claro. Los blancos no son mis enemigos. Y eso fue un gesto muy digno y es un valor simbólico muy importante. Sin Claro, duda. que eso es como el otro día que leí de un articulista, un gran columnista cubano, que decía, esto no puede resolverse a través del odio, porque así empezó lo que teníamos, lo que tenemos. O sea, tiene que haber otra actitud
para poder superar todo esto. Sí. Y eso no quiere decir claudicación, ojo. No, Porque no. los extremistas te dicen, o los radicales te dicen, no se puede hablar nada de... Pero no, es que es así, es una ecuación. Claro, ¿cómo se han resuelto? Irlanda del Norte, que eran igualitos, pecosos, rubios y cristianos, pero uno eran protestantes y otros eran católicos. Se resolvió con un Viernes Santo, con la intervención de los Estados Unidos, y el país, diríamos que vive en paz. ¿Cómo era posible que personas del mismo grupo étnico, social, cultural, salvo, y la misma religión, pero claro, dividida, se tuviesen mutuamente odiando y eliminando? Pero ¿te acuerdas de las imágenes de Belfast en esa época? Que eso era Claro. un incendio todos los días, eso era Sí, en llamas todos los días. no, Y era un problema de raíz religiosa, obviamente. Realmente, bueno, no se resolvió totalmente, pero eso ha permitido que vivan mejor ahora. Y siempre vivir en paz, no vivir sin ningún problema, sin ninguna disputa, sin ninguna diferencia, pero entender que las diferencias son parte de la sociedad y que se pueden procesar de manera racional por la vía, diríamos, del entendimiento. Y eso, como decías tú mismo, no es entrega, no es concesión, eso es racionalidad. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que a estas alturas? Porque estamos hablando de un suceso en los años 60, una declaración en el 66. Estamos ya en el 2026. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Me imagino que serán básicamente los mismos porque los problemas no se resuelven en el mundo. Son exactamente. Los objetivos de esta. Pero ¿cuánto le han invertido al tema de las actividades educativas? Porque eso es lo que yo creo que puede, en un momento determinado. Bueno, Amalio Belmonte, que es además profesor universitario y que se ha dedicado toda la vida a la educación. Sí, yo creo que ahí ha habido una falla importante. Porque sin una educación, y eso lo dicen todos los expertos, si tú no educas al niño desde pequeño, el niño y las niñas, como hay que decir ahora, que con respecto a los valores de tolerancia, de respeto al diferente, que todos somos humanos, en fin, si no hay una educación persistente en eso, no hay forma de resolver ese problema. Y además está muy debilitada la UNESCO, porque nadie nace, ningún niño, ninguna persona nace odiando al otro, nace racista, xenófobo, ¿no? Y yo creo que allí la UNESCO tiene mucho que decir. Ha dicho cosas muy serias, cosas muy sensatas, pero no tiene todavía la capacidad suficiente para que eso sea un plan a nivel mundial. Además, en este momento está siendo muy afectada porque le han retirado algunos recursos, porque alguna gente dice que promueve valores progresistas, en fin, que es lo que tiene que promover, sin lugar a dudas. ¿Cuáles otros valores se pueden promover si no son los progresistas, para que la gente pueda vivir en paz, pueda entender al otro, pueda respetar los derechos universales, que son muy básicos? Yo creo que cada clase debería comenzar colocando el discurso de Martin Luther King, tengo un sueño. O en todo caso, colocar ese discurso como un elemento importante para la vida, para la formación, diríamos, cultural, la formación social de cada Como uno persona. antes le enseñaba moral y cívica, que te enseñen el ¿Cómo respeto, no? o sea, Sí, crearte en un ambiente... Eso, inclusive se repita, inclusive en la educación universitaria, siempre se insista sobre eso, porque eso es un problema que nunca tiene posibilidad de solucionarse totalmente. Las leyes influyen mucho, es verdad, pero la educación, la formación, la socialización en valores que lo combatan es lo más importante. Eso es fundamental. Claro, porque la solución no es solamente coercitiva, esa es la que han aplicado en muchos lugares y no ha tenido solución el problema. Ahora, viniendo un poco a Venezuela, antes de que tengamos que terminar. En Venezuela, bueno, hay mucha gente que dice, no, Venezuela, nosotros somos un país realmente, no hemos generado racismo, no hemos generado rechazo por la gente. Pero es verdad, somos un país muy solidario, muy fraterno, muy acogedor, pero no sé si hay racismo o no hay racismo, eso es una discusión, pero que hay intolerancia e intolerancia. Eso es lo que ahora nos afecta más a nosotros. Claro. Y eso entra dentro de estos valores que están promoviendo supuestamente el Día de Naciones Unidas para estos temas, ¿no? Sí, pareciera que lo único que nos une es nuestra selección de fútbol, El béisbol. del béisbol, en fin. El béisbol cuando no es por equipo, pero cuando es por equipo nos fragmenta. Pero cuando es la selección nacional, bueno, frente a ello, usted puede ser de cualquier color político y va a la selección nacional. Pero en el resto de las cosas estamos muy separados, muy divididos. Y además hay un sector de venezolanos que, de parte y parte, que no quiere entenderse, que cree que la política es la política del enemigo, pues. El otro es mi enemigo, no, es tu adversario. Y tu adversario, como dice Pérez Reverte,
es de gilipollas, la expresión aquí en Venezuela no tiene ninguna carga. Sí, pero allá sí. Allá sí. Pensar que el adversario no tiene mérito o pensar que nuestros compañeros, nuestros amigos son puros y tienen la razón. Esa frase me gusta mucho. Y hay otra que dice por ahí un filósofo Popper, es muy probable que mi contertulio tenga algo de razón, o yo, pero lo más probable es que ambos estemos equivocados. Es un signo de tolerancia, es un signo de autocrítica. Así debería ser, que lo más probable es que en el otro haya elementos muy positivos que yo no había podido valorar y que yo no tenga la razón totalmente. Uno tiene siempre que pensar que lo que uno está diciendo es su posición, pero que no puede ser dogmática, cerrada, sino que está abierta a discutirla, incluso a tomar en cuenta los valores del otro. No es que no haya una posición firme, sino que sea suficientemente flexible, democrática, para entender que hay otras que tienen tanto valor como lo tuyo. Y eso nos tiene bastante divididos en Venezuela. Fíjate que es tan importante la educación, y la educación desde chiquiticos, los niñitos. Sí. Que eso, cuando esas cosas afloran así, que de repente en cualquier crisis, en cualquier coyuntura, vuelve a alborotarse el avispero, como decíamos anteriormente, como está pasando en Estados Unidos, es porque eso está muy metido en los tuétanos. Sí. Entonces, casi que en el ADN. Entonces, esa cosa para sacarla hace falta siempre un trabajo educativo muy renovado y permanente. Claro. Nunca pensar que está resuelto por una ley o por una formación, sino siempre hay que insistir, porque una persona que a lo mejor fue socializada en valores positivos puede tener una circunstancia con algún grupo, con algunos... bueno, que te molestes y que reacciones, eso es normal. O alguna militancia nueva o alguna coyuntura política que te haga entonces asumir eso que está latente, como tú lo decías. Ajá. Está latente en el ser humano entender que lo diferente es como enemigo tuyo. Pero eso se puede resolver, se puede atenuar con la educación y con la formación y con la interacción permanente. Claro. Yo creo que si algo hay que hablar en una conmemoración de un día como este, es de eso, de la tolerancia que engloba un poco, o la intolerancia que engloba un poco todo lo demás. Sí. La xenofobia, el racismo, todas las formas de discriminación. Sí. Ese era el elemento inicial, sería eso. Recordar a Voltaire sobre la intolerancia o la tolerancia, que es un valor esencial para la sociedad moderna que él vivió, que es la que hoy estamos viviendo como consecuencia histórica. Y ojalá se mantenga. Ojalá. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias por haber venido acá. Gracias, como siempre. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes.